gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia y les doy la bienvenida a las alumnas y los alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavarnos frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Mantengamos el cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González. Es un gusto que nos acompañen en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión, el título es Hablar distinto no es hablar mal. Y el propósito es reflexionar sobre las variaciones que existen en las formas de utilizar el lenguaje por parte de los hablantes. Cada día nos comunicamos con amigos, familia, vecinos y cada uno de ellos tiene una manera distinta de hablar. Todos lo hacemos a partir de nuestra situación personal, nuestros conocimientos, nuestro entorno y muchos otros aspectos. Cada uno de nosotros utiliza palabras específicas, diferentes formas de decirlas, entre muchas otras cosas. Eso nos hace particulares. El hecho de que todos hablemos diferente hace que el mundo sea más variado y diverso. Eso y algunos aspectos más los atenderemos en esta sesión. ¿Todo listo? Muy bien, pues vamos juntos. El aprendizaje esperado para esta sesión es: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Nos enfocaremos principalmente en reflexionar acerca de las distintas maneras en que nos expresamos entre compañeros y amigos y cómo eso nos diferencia. Muchos países latinoamericanos utilizan el español. Sin embargo, ningún idioma se habla exactamente igual en dos lugares del mundo. El español, como cualquier idioma, tiene variantes de un país a otro. Incluso va cambiando entre territorios de una misma nación. ¿Se han dado cuenta de cómo entre sus amigos o familiares todos hablan distinto? Quizá su abuela, madre o padre usen palabras específicas que los hace reconocibles de mucha otra gente. Puede que inclusive nosotros mismos identificamos nuestra manera de hablar y cómo eso nos hace particulares. Durante nuestra sesión, revisaremos algunas de estas variantes lingüísticas y culturales, así como la manera en que se ven reflejadas en el habla cotidiana de las personas que nos rodean. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para tomar notas. También podrán ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Entre los materiales que veremos está el ensayo El lenguaje es como la ropa, del autor Amando de Miguel. Amando de Miguel es un sociólogo español que ha publicado más de 100 libros y distintos artículos en múltiples revistas y antologías. Ha sido además profesor de múltiples universidades en todo el mundo. Ya llegaremos a él. Cuando leen un libro o ven un programa de televisión, ¿han notado cómo la forma de hablar de un personaje puede revelar sus características? Los investigadores del lenguaje han reflexionado sobre cómo nuestra manera de hablar nos identifica, pues a través de esta los otros se enteran de nuestro país de origen, nivel socioeconómico, si somos jóvenes o mayores, si ejercemos un oficio, una profesión y hasta si somos parte de un grupo social específico. ¿Y cómo pueden saber esto? Porque ante todo, el lenguaje es comunicación. Todas las personas lo utilizamos para transmitir conocimientos, ideas y emociones. La manera en que lo formulamos permite que los demás vean cómo estamos construidos por dentro.
El lenguaje nos da un sentido de pertenencia en diferentes grupos sociales, la familia, la escuela, las otras personas de nuestra sociedad o el lugar en el que trabajamos. O sea que la manera en que nos expresamos al hablar denota una posición frente a los otros. Muchas veces, solamente con oír una charla entre dos personas podemos distinguir, por ejemplo, si tienen una relación de trabajo, cuando el habla es muy formal o se hablan de usted. De la misma forma, cuando escuchamos que en una charla se usan palabras coloquiales o cariñosas, se revela que el nivel de confianza en esa relación es alto y muy probablemente tengan uno o más grupos sociales en común. ¡Claro! Yo con mis amigos uso expresiones como ¿qué onda? ¿Ya posteaste tu foto en las redes? Pero difícilmente hablaría de esa manera con un profesor. Todos cambiamos nuestra forma de hablar dependiendo de las personas con las que nos estemos relacionando. Cuando estás en una clase o en una junta de trabajo, es más probable que utilices un lenguaje formal, quizá incluso técnico. En ocasiones, incluso con mis amigos, llego a emplear palabras en inglés. Sí, debido a las redes sociales se han incorporado muchas palabras que antes no eran comunes y que son utilizadas sobre todo por los jóvenes, como pueden ser los anglicismos o expresiones que se hacen populares a través del Internet. En algunas ocasiones, este tipo de expresiones pueden generar algunas brechas de comunicación entre adultos y jóvenes. Sí, estas diferencias en el lenguaje pueden surgir por lo que llamamos sociolectos y cronolectos. A continuación, hablaremos un poco de ellos. El origen de cada uno de los hablantes puede ser identificable porque hay características que lo definen. Llamamos sociolecto a un dialecto social, es decir, una variante de la lengua que es empleada por un grupo social o habitantes de un lugar específico. Aunque hay que tener presente que esto no es determinante y no hay un habla que sea únicamente de un estrato social. Sin embargo, el uso de ciertas palabras sí puede darnos indicadores, por ejemplo, del nivel de estudios. También se puede hablar de los cronolectos. Estos son las variantes lingüísticas que distinguen las diversas formas de hablar entre personas de diferentes edades que hablan un mismo idioma. Hay palabras que culturalmente pueden catalogarse como infantiles, juveniles o adultas. Como cuando un niño suele utilizar las palabras mami, ma o ama, mientras que quizá un joven de cierta edad puede usar jefa. Lo que hay que tener presente es que son indicadores que pueden mostrarnos las particularidades personales de quien habla. Entonces, nuestra habla no solamente está determinada por el lugar donde vivimos. Además de las cuestiones geográficas, hay factores que intervienen al momento de comunicarnos y que nos diferencian como hablantes. En efecto, los miembros de un determinado grupo, ya sea por razones sociales o profesionales, tienden a expresarse de forma semejante, lo que contribuye a generar un sentimiento de identidad, pues comparten palabras, frases o expresiones que se vuelven de uso común entre ellos y que por tanto son entendibles dentro de su contexto. Esto genera la sensación de diferencia con respecto a las demás comunidades. Escuchemos y leamos un fragmento de la canción Dicen que la muerte del músico mexicano Rodrigo González, conocido como Rodrigo. Intenten identificar expresiones de los sociolectos y cronolectos que el autor emplea. ¿Listos? Dicen que la muerte anda tras mis huesos. Si es así la espero, pa' darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro pa' verla enojada. Cuentan que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchas chavas, que asusta a la gente, que asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. Rodrigo Eduardo González. ¿Identificaron algunas de las expresiones de otros sociolectos o cronolectos? Por ejemplo, la expresión darle unos besos, que corresponde a un modo de habla empleado normalmente por los jóvenes. Veamos otras que se están empleando.
El uso de la palabra chavas, por ejemplo, pertenece a un habla propia de los jóvenes, aunque también lo llegan a usar los adultos. Mientras que anda tras mis huesos podría en algunos sectores ser principalmente una expresión de la gente adulta. Por otro lado, el decir pa o de veras suele estar asociado a ciertos grupos. Hay contextos con mayor grado de formalidad, como una exposición, una entrevista de trabajo o un examen oral, en los que el hablante debe expresarse de cierta manera. En esos contextos, un especialista, por ejemplo, refiriéndose a su área de trabajo o hablando con colegas, utiliza jergas o un argot específico, es decir, un vocabulario propio de un área de conocimiento o tecnicismos. Eso también va generando identidad y comunidad en ese círculo, cosa que no depende necesariamente de la edad ni ese estrato social, sino del área de conocimiento. La mayoría de los adolescentes se desenvuelven en contextos menos formales. Hay que distinguir que su forma de hablar cambia notoriamente cuando hablan entre ellos que cuando hablan con alguien de mayor edad o con sus padres o profesores. Mientras que, al desarrollar ciertas formas entre ellos, comienzan a identificarse como grupo. El lenguaje cambia de acuerdo con la situación comunicativa a la que se enfrentan. Estos dialectos juveniles también tienen una amplia difusión en las redes sociales y hasta en programas de televisión. Y cada vez es más común, gracias a los avances en las telecomunicaciones, observar la fusión y convivencia de distintas formas de habla, tanto de lugares como de círculos aparentemente distintos. Una lengua es la base de la construcción y expresión de la cultura de sus hablantes. La identidad que estos desarrollan está ligada al vocabulario, la entonación, la gramática que emplean para expresarse. En ocasiones, estos elementos pueden limitarnos. Por el contrario, ampliar nuestros horizontes al momento de usarlos como medios de expresión. Algunos autores, como Amando de Miguel, establecen semejanzas entre la ropa y el lenguaje. Veamos un fragmento e intentemos identificar la relación que él identifica. El lenguaje es como la ropa. El lenguaje es como la ropa que nos ponemos, una costumbre. Pero la elección de uno u otro atuendo sirve para transmitir a los demás una imagen deseada de nosotros mismos. El lenguaje realiza también el objetivo elemental de entendernos con los demás, pero a la vez la de presentarnos ante los otros con la impresión adecuada. Con el lenguaje ocurre también que podríamos emplear todas las palabras del diccionario, o al menos las que conociéramos. Pero nos arreglamos con una muestra pequeñísima. Al igual que el color negro es el prevalente en la indumentaria, la moda nos lleva a hablar o escribir con un estilo característico según nuestra posición social. Amando de Miguel. ¿Qué les pareció el texto? A partir de él, podemos reflexionar sobre algunos factores en nuestra forma de hablar. ¿Ustedes cómo escogen sus palabras? ¿Es verdad que las podemos llegar a usar como la ropa? ¿Emplearlas para transmitir un mensaje y dar una impresión de nosotros? Y así como con la ropa, todos tenemos limitaciones a la hora de comunicarnos. Lo maravilloso es que el lenguaje es algo que podemos expandir para tener mayores posibilidades de comunicación. La manera en que usamos nuestro idioma puede permitir que seamos aceptados por una comunidad, un grupo o una persona en específico. Incluso podemos ver la influencia que tenemos sobre los demás de acuerdo con el tipo de lenguaje que utilizamos. ¡Claro! Podemos enriquecernos de formas de hablar de los demás, así como ellos pueden aprenderlas de nosotros. No hay una variante mejor o peor para hablar el español. Son formas diferentes para comunicarnos y desenvolvernos. El término jerga se refiere a cómo un grupo social o específico se diferencia por el tipo de lenguaje que usa. Entonces, ¿podemos distinguir diferentes tipos de jergas? Exactamente.
Las jergas tienen un modo de decir particular de acuerdo con las personas que se dedican a algo en específico, como los códigos que usan los policías para referir situaciones como accidentes automovilísticos o robos, o bien las fórmulas y términos que usan los ingenieros y científicos para transmitir información. Incluso el de los jugadores de fútbol cuando hablan de estrategias o jugadas. Veamos cómo se clasifican. Las jergas pueden ser sociales, que contienen distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser entendido por los demás o para diferenciarse, como la de los adolescentes. Estas generan sentido de pertenencia. Profesionales, que necesitan cierto vocabulario especializado para algunos procesos, instrumentos o conceptos. Una persona ajena al ámbito docente diría: me gusta la forma de enseñar del profesor, mientras que otro docente diría: me gusta la didáctica del colega. Las jergas culturales y regionales emplean terminología y modismos usados en regiones, ciudades o países específicos, agregando características que les identifican culturalmente y diferenciándolos de otros pueblos o naciones. Es por eso por lo que las personas que comparten un pasatiempo o tienen el mismo trabajo suelen contar con un lenguaje común. Las jergas diferencian, pero también unen a los grupos sociales. El vocabulario con frecuencia refleja nuestras ocupaciones y modos de vida. Difícilmente, cuando vamos al doctor, él nos habla con la jerga de un arquitecto. Muchos escritores retoman en sus obras la forma de hablar de las personas. La utilizan como recurso para complejizar sus textos. Un claro ejemplo es el cuento ¿Cómo se salvó el mundo? De Stanisław Lem. Stanisław Lem fue un escritor polaco cuya escritura se caracteriza por la reflexión filosófica sobre las nuevas tecnologías. Es considerado un exponente de la ciencia ficción. Cuando leemos a este autor, además de seguirlo por sus aventuras, aprendemos y nos adentramos al mundo del conocimiento científico. Al conocer su lenguaje, sabemos que hay otras posibilidades de manejar la ciencia o imaginarla. Los invito a conocer un poco. ¿Cómo se salvó el mundo? Stanisław Lem. En cierta ocasión, el constructor Trull fabricó una máquina que sabía hacer todas las cosas cuyo nombre empezaba con la letra N. Cuando ya la tuvo lista, le ordenó, para probarla, que fabricara unas navajas, que las metiera en nécessares de nácar y que las tirara en una nanza rodeada de neblina y llena de nenúfares, nécoras y nísperos. La máquina cumplió el encargo sin titubear, pero Trull, todavía no del todo seguro de su funcionamiento, le dio la orden de fabricar sucesivamente nimbos, natillas, neutrones, néctares, narices, narigueras, ninfas y natrium. ¿Notaron las palabras resaltadas? ¿A qué ramo creen que pertenecen? Al parecer, la mayoría pertenece al lenguaje científico, sobre todo porque uno de nuestros personajes es un inventor. Sigamos. La máquina no supo hacer esto último y Trull, muy disgustado, le exigió una explicación de ese fallo. No sé de qué se trata, se justificó la máquina. Nunca he oído esa palabra. ¿Qué dices? Pero si es sodio, un metal, un elemento. Si se llama sodio, empieza con S y yo solo sé hacer lo que empieza con N. Pero en latín se llama natrium. Amigo Trull, dijo la máquina, si yo supiese hacer todas las cosas que empiezan con N en todas las lenguas posibles, sería una máquina que lo sabe hacer todo en el alfabeto entero, porque no hay cosa cuyo nombre no empiece con N en alguna de las lenguas del mundo. Vaya dilema que nos muestra este cuento respecto al lenguaje. Incluso dentro de una misma rama científica podemos encontrar variaciones en el lenguaje. Como le sucedió a la máquina y al inventor, yo nunca había escuchado que le llamaran al sodio natrium.
Dentro del cuento se utilizan palabras que seguramente no usaríamos con nuestros amigos o familiares. Las palabras que usamos nos distinguen de las demás personas. Nuestro autor era médico y científico, estudió ingeniería, biología, cibernética, entre muchas otras cosas, y después comenzó a escribir. En sus obras literarias siempre hay una propuesta científica. El lenguaje propio de cada disciplina es una buena forma de diferenciación entre los hablantes de una lengua. Y aunque es utilizada en contextos diferentes, también enriquece las posibilidades de comunicarnos. Y bueno, ahora tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado. ¿Cómo? ¿Tenemos invitado? Démosle la bienvenida a Fernando Saavedra, docente de física, rapero de batallas escritas. Gracias por estar con nosotros y darnos esta entrevista. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Fernando, tú que te desenvuelves en el medio de las batallas escritas, a ti, ¿qué te dice el lenguaje que utilizan las personas? Escuchar a alguien me dice el lugar del que provienen las personas. A veces incluso se percibe su estado de ánimo o su intención. Desde cómo saluda puedes percibir cierta información. En el medio en el que te desenvuelves, ¿estas diferencias te han traído problemas de comunicación? En cuanto al rap, no. Por ejemplo, en una batalla escrita tienes que ser un poco más agresivo y puedes ocupar terminología propia, con el uso de la jerga chilanga, porque sabes qué es lo que va a gustar, sabes a qué tipo de personas te estás dirigiendo y cómo quieres que te perciban, de acuerdo al lenguaje que estás utilizando. En cambio, en una situación social como en una fiesta, sí he llegado a equivocarme en las frases o inclusive en el tono de voz, pues puede dar la impresión de que soy agresivo. Y ahí es donde realmente vienen los problemas. ¿Cómo describirías la jerga chilanga? Yo he notado que abunda el uso de metáforas. Por ejemplo, decir que algo está pan significa que es algo que está fácil. O decirle a alguien que está pan equivale a decirle que es muy inocente. En otros grupos, por ejemplo, decir que alguien es un pan significa que es buena persona. Todo viene desde los dichos y palabras que eran utilizados desde los abuelos. La lengua siempre está en movimiento y las palabras cambian de significado. ¿Qué caracteriza al lenguaje en el medio en el que te desenvuelves? ¿Qué es el rap? Usamos muchos anglicismos como battle cat. Reach es forzar una palabra para que cuadre. O punchline, un comediante puede saber muy bien qué es un punchline debido a que lo utiliza bastante. Es una línea o palabra con fuerza que se le va a quedar en la cabeza a quien lo oiga. Y otras palabras que solo las utilizamos nosotros con nuestro particular significado, como lo es reach. Es algo que nos distingue, la jerga que utilizamos. Por ejemplo, yo he asistido como juez a batallas de freestyle y he notado que incluso ha cambiado la forma en la que te diriges a alguien, pues en mis tiempos de freestyle yo decía carnal, y ahora entre ellos se llaman bro, que es una contracción de brother, que es hermano en inglés. Yo la he comenzado a utilizar también. Bro es amistoso. Antes decía, ¿qué tranza, carnal? Y era un saludo que ahora lo interpretan negativamente en ciertos círculos. Es como nos damos cuenta que el lenguaje está en continuo movimiento. Yo tenía la idea de que en el rap compartía cierta terminología que no difería entre el freestyle o batallas escritas. ¿Cuáles son los cambios más notorios en estas formas de hablar? En el freestyle se ve la rapidez con la que puedes dar una respuesta y vemos la capacidad del vocabulario que posee la persona. Por ello es normal que a veces se utilicen demasiadas muletillas. En cambio, en una batalla escrita, puedes demostrar lo que podrías hacer si tuvieras más tiempo para pensar y elegir las palabras correctas. Incluso muchas de ellas reflejan el entorno que envuelve al batallero. Tengo compañeros que mencionan barras de ciencias, de literatura, o que tienen la creatividad para armar juegos de palabras. Por ejemplo, te voy a echar un ácido. Ha sido un terror escucharte. Mi rap a la velocidad de la luz. No puedes pararme. Ganarme es como dividir un átomo. No puedes separarme. No ingieras sulfato de potasio. ¿No le entiendes, compadre? No ingieras nitrato de amoníaco porque podrías ahogarte. Estas barras son tan fáciles de entender que ni trato de explicarles. ¡Wow! Esos juegos de palabras sí que son un arte. Muchas gracias, Fernando. Hemos aprendido un poco más acerca de la jerga y el cómo podemos darle usos nuevos al lenguaje. Muchas gracias a ustedes. Otro factor en los adolescentes es la programación que miran con mayor frecuencia.
ya que tienen una influencia directa en las palabras que utilizan para comunicarse, como los ya mencionados anglicismos. ¿Ok? Aunque no es correcto decirlo. El primer grupo social al que pertenecemos es nuestra familia. Conforme avanzamos en la vida, vamos descubriendo otros de los cuales también vamos adquiriendo y replicando maneras de expresarnos. De hecho, hay grupos sociales que buscan la originalidad en la comunicación y juegan con las posibilidades del lenguaje, haciéndolos propios. Escuchemos un poco de la letra de la canción Chilanga Banda, del autor Jaime López. Pachucos, cholos y chundos, chinchinflas y malafachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Esta canción fue escrita en el año 1994 por el compositor y cantante mexicano Jaime López. Para entender lo que dice, necesitamos comprender el lenguaje denominado callejero, particularmente de la Ciudad de México. Por ejemplo, el título, Chilanga Banda, que quiere decir pandilla de la Ciudad de México. Esta canción es relevante desde el punto de vista cultural y lingüístico. Su letra está construida con palabras de uso coloquial, pero también por modificaciones del lenguaje. Y a pesar de pertenecer al llamado barrio, muchas esferas sociales pueden llegar a comprender lo que se está diciendo. Las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español y cada persona adaptará esa variante a sus características como la edad, la profesión e incluso el género. Por ejemplo, muchas personas mayores suelen tratar a los desconocidos de usted, mientras que muchas personas jóvenes se hablan de tú. Estas diferencias se distinguen en la elección de vocabulario, en la estructura de los enunciados, así como en la pronunciación. Cada persona tiene más de una forma de habla, ya que nuestro modo de expresión se adapta al contexto. Pongamos un reto. En pantalla tendrán algunas palabras que pertenecen a dos variantes del habla. Colóquenlas en la columna que corresponda. Aquí vamos. Tenemos dos columnas, con las variantes habla juvenil y otras hablas. Las expresiones para clasificar son cantón, no imaginaba, compas, yo no topaba, amigos, choro, casa y discurso. ¿Cuál consideran que es el lugar que les corresponde? En el habla juvenil podemos encontrar frases como cantón, choro, compas o yo no topaba. Todas forman parte de esa jerga específica. En cambio, en un ámbito con mayor grado de formalidad, los hablantes suelen utilizar expresiones como casa, discurso, amigos y no imaginaba. ¿Lograron colocarlas en la columna correspondiente? ¿Hubo alguna que no escucharon? Hay muchos factores que determinan la forma en que cada persona habla. La edad es uno de esos factores, pero también tiene que ver el contexto en el que crecemos y el entorno en el que vivimos, así como los grupos sociales a los que pertenecemos. También hay que tomar en cuenta los intereses de cada uno. Así pues, los jóvenes interesados en la música de hace mucho tiempo conocerán y quizá utilicen palabras y expresiones que otros de su edad quizá no tengan presentes. La lengua constituye un rasgo de identidad según los distintos grupos sociales y la diversidad lingüística del español es consecuencia del dinamismo del idioma. Nuestra lengua es fuente inagotable de riqueza. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y nuestro propósito, reflexionar sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de diferenciación. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre hablar distinto no es hablar mal. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!